Estamos hoy, desde la Iglesia Espigas, reunidos hoy 27 de octubre para estudiar la palabra del Señor y queremos orar por el cuerpo de Cristo. Te damos gracias, Señor, por tu cuerpo, por tu iglesia. Te bendecimos, Padre Santo, y te damos gracias por todo lo que estás haciendo en tu iglesia, en tu casa. Te pedimos, Señor, que todos aquellos que conforme a tu palabra somos templo de tu Espíritu Santo, recibamos con agrado, con alegría, con gozo, tu palabra de bondad, tu palabra de verdad. Te damos gracias, Señor, y te pedimos por todos los que están enfermos en sus casas, tal vez estén viendo este video por YouTube algún día, que seas tú, Señor, bendiciendo su sistema respiratorio, los bronquios y toda presión en el pecho sea quitada en tu nombre, Señor. Te pedimos sanidad para tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos viendo unas promesas. Hoy vamos a ver la quinta promesa. Y esta quinta promesa se llama bienestar. ¿De qué estamos hablando a lo largo de todos estos capítulos, todo este proceso de enseñanza? Y es de que si oímos a Dios, algo sucede. Una de las cosas que va a suceder también, si escuchamos la palabra del Señor con atención y con amor, es el desarrollo de bienestar, que es una promesa de parte del Señor. Vamos a ir entonces al Salmo número 1, donde Dios nos habla de un contraste. Aquí habla de el justo y los pecadores. Notemos algo interesante. En el solo título, por lo menos aquí en Reina Valera, 1960, dice el justo y los pecadores. Así que, por lo menos podemos pensar que hay un justo y algunos que no lo son, algunos que son pecadores. Y aquí dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Pon atención a esto. El consejo tiene que ver con lo que uno escucha, con lo que uno oye. Cuando uno oye malos consejos, pierde o se aleja de la dicha, de la alegría, de la bienaventuranza. Por eso dice la palabra del Señor, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué sale del corazón de la gente mala? El mal consejo, consejos malos. Pero además de eso, cohabitar o tener mucha amistad o mucha cercanía con personas malvadas seguramente va a contaminar a la persona, que está más bien pensada por Dios para que viva de una manera justa e irreprensible. Por eso volvemos a hacer énfasis en que si tenemos buenas amistades, esas buenas amistades deben ser personas llenas del buen consejo. El buen consejo primordialmente está fundamentado por dos cosas. Una, el don de consejo del Espíritu Santo, y la otra, la palabra del Señor. A tiempo, una palabra a tiempo, cuán buena es. Dice además, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Otra cualidad que tenemos que desarrollar para vivir en el bienestar es no ser chismosos, no estar escarneciendo, cortando a los demás en pedacitos cuando ellos no están presentes, o tampoco cuando están presentes. Tenemos que estar trabajando en amor y hablando en amor. Dice en el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces mira esto. Si una persona se deleita en la ley de Dios, sucede algo importante, y es que pasa tiempo con Dios. Para tomar o absorber la ley de Dios no es en un instante, es un proceso constante y un proceso normalmente progresivo. Así que nosotros tenemos que pasar más tiempo con Dios que con la gente. Cuando estamos mucho con la gente, las conversaciones vanas aparecen, las conversaciones tontas aparecen. Cuando tenemos esa costumbre de estar reuniéndonos con las personas, es posible que esas cosas vayan surgiendo, a menos que estemos como muy concentrados en que nosotros tenemos que estar atentos al consejo de parte del Señor. Por eso, la palabra del Señor nos enseña que lo mejor es hablar las cosas de Dios.
que nuestro tema sea lo que Dios está haciendo en nuestra vida o la palabra del Señor. Y aquí nos da una profecía. La profecía está en el verso 3, porque dice será. Muchas veces la palabra profética da una idea de conocimiento, pero también puede dar una idea de sabiduría. La idea de sabiduría se proyecta del tiempo presente a futuro. Y aquí dice en el verso 3, será. Si tú empiezas a meditar en la ley de Dios de día y de noche, serás. Llegarás a ser, Dios hará de ti una persona que es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Cómo se siente un árbol plantado junto a corrientes de aguas? Se siente fresco, la sequía no lo afecta, da fruto, reverdece, es fuerte, porque todo el mecanismo de nutrición, transporte de los nutrientes desde la tierra hacia el árbol, depende de la humedad del terreno y de las raíces que tenga. Entonces combinamos dos factores importantes. Tú echas raíces en el reino de Dios a través de la palabra del Señor, y además la promesa de Dios es que permanecerás junto al fluir del río de Dios. Si estás junto al fluir del río de Dios, serás como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. De esta forma, sucede algo que viene con la misma profecía, que está diciendo, da su fruto en su tiempo. Da su fruto en su tiempo. Entonces, hay varias cosas en que pensar. Una, que nosotros vamos madurando cuando estamos meditando en la palabra del Señor. Y al madurar, podemos dar un buen fruto. Cuando damos frutos, pero no estamos maduros, esos frutos nadie los quiere. Son agrios. Pero, cuando damos fruto en el tiempo correcto, cuando ha llegado nuestra hora, entonces los frutos que podemos dar son dulces. Y también hemos estado meditando acerca de, por ejemplo, la dulzura de Dios, la dulzura de Cristo, compartir la dulzura del Señor. Si hacemos caso a lo que Dios nos dice, entonces Dios nos dará la miel de la peña, que es la dulzura de Cristo, y eso lo dice en el Salmo 81. Y nos anexa en esta palabra profética una promesa muy linda. Dice, y todo lo que hace, prosperará. Cuando nosotros queremos prosperar, la prosperidad no solamente se refiere al tener bienes. Por ejemplo, Abraham, que era el padre de la fe, agradó a Dios y Dios lo llenó de muchos bienes. Es decir, el hecho de tener muchos bienes materiales, bíblicamente es un indicio de bendición. Pero no es lo único, porque hay ricos de este siglo, hay ricos de este mundo, y hay ricos del reino de los cielos. Es diferente si te enriquece el diablo o si te enriquece Dios. El diablo le ofreció a Jesús en la tentación, Mateo capítulo 4, lo puedes leer, el diablo le ofreció los reinos de este mundo porque se los habían entregado a él. Y no estaba diciendo mentiras en ese momento. El efecto sí era la mentira. El efecto hubiera sido que Jesús, siendo hombre, si hubiera caído en una tentación como esa, se hubiera postrado ante el príncipe de este siglo y ante el sistema del mundo. Pero Abraham tenía una promesa de parte de Dios. Hubo una guerra algún día, tuvo que rescatar a su sobrino, hubo un botín y Abraham no quiso nada de ese botín. Había una máxima de valores dentro del corazón de Abraham. Abraham dijo, yo no quiero ni un cordón, para que no se diga que ustedes enriquecieron a Abraham, sino que se diga que fue Jehová. ¿Amén? Entonces, cuando nosotros vamos al sistema de culto, tenemos que tener presente esto, que en el sistema de culto hay un sacrificio, y todo lo que nosotros hacemos, de alguna forma puede implicar un sacrificio, una entrega, un ceder ante un sistema. Dice en el verso 4, no así los malos. ¿Cuál es el contraste? Los malos no son como el árbol plantado junto a corrientes de aguas.
Los malos no van al consejo de Dios, sino al consejo de ellos mismos o al consejo de otros malos. Se juntan entre sí. Nosotros por eso tenemos que considerar algo importante, y es la clase de amigos que vayamos desarrollando o las amistades que vamos cultivando deben ser hechas con personas que cultivan la presencia de Dios. Que cultivan la presencia de Dios. Y esto significa algo especial. Pon en mi corazón esto. Cultivar tiene que ver con plantar, tiene que ver con crecer, y para crecer tiene que arraigar, y para arraigar tiene que haber un terreno propio, apropiado. A eso me refiero. El terreno apropiado para arraigar y florecer es junto al río de Dios. Pero en el verso 4 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es fruto o consecuencia de una planta seca que se deja llevar para cualquier parte, porque no pesa, no tiene peso. Entonces, así sucede cuando uno empieza a dejarse llevar por la carne y por el mundo, y no está meditando en la palabra del Señor. Pierde peso. Uno pierde peso. Cuando usa las cosas sagradas para algo malo. Por ejemplo, el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, usó las copas del templo para usos comunes, para cosas deshonestas, incluso sucias, porque estaban en una fiesta sucia. Entonces, en ese sentido, es que podemos ver cómo Dios le dice, ustedes han sido hallados faltos de peso. Faltos de peso. Cuando uno está, entonces, falto de peso, se seca, pierde peso cada vez más, y cualquier ventarrón se lo puede llevar a cualquier parte. Si trasladamos esa sabiduría a una exhortación que hace la palabra del Señor, nos dice que los que son engañados son llevados de un lado para otro por cualquier viento de doctrina. ¿Por qué son engañados? Porque son como niños. Está hablando de inmadurez. No del niño que entra al reino de los cielos por su pureza, sino la inmadurez típica del carnal. Esa inmadurez típica del carnal, entonces, es la que pone en evidencia que la persona es falta de peso y no madura porque nunca está junto a corrientes de aguas y no le gusta buscar la presencia de Dios. Si busca la presencia de Dios, la palabra de Dios, la enseñanza de parte del Señor, entonces va a adquirir peso. Va a adquirir peso. Es importante que tengamos en cuenta esto. Hay que meditar en la palabra de Dios de día y de noche para tener peso. Amén. Dice en el verso 5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Van a quedar como caídos. Van a quedar caídos. Dios no los va a levantar. Durante el tiempo que estamos en la tierra, Dios da muchas oportunidades para que uno cambie, para que uno siga una disciplina espiritual, se proyecte hacia las cosas que son buenas delante de Dios y que son buenas para todo ser humano. Si nosotros queremos prosperar, para que se cumpla este verso que dice todo lo que hace prosperará, entonces tenemos que meditar en la palabra del Señor y madurar. Si nos levantan aquí, de parte del Señor, si Dios nos levanta aquí, también nos levantará allá. Y una forma de levantar aquí no necesariamente es cosas lujosas u ostentosas. Debemos recordar siempre, es distinta la riqueza que Dios da, que es para justicia, en comparación con la riqueza que da el mundo y el diablo, que es para codicia. Eso es muy importante. El codicioso no reparte. En cambio, el justo da y más le añaden, dice la palabra del Señor. Estas cosas son para considerarlas. Nosotros no tenemos que estar acumulando. Jesús le dijo al que estaba juntando en un granero porque su cosecha había sido muy grande, necio, ¿no sabes que esta noche vienen por tu alma? Qué profecía, ¿no? Que el Hijo de Dios le diga a una persona así, de frente, esta noche te mueres. Entonces, la persona, me imagino, que si le creyó a Dios, debió quedar
patas arriba. Yo voy a arreglar mis cosas, pero ya no tengo tiempo. La palabra del Señor nos dice que debemos buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Ese buscar a Dios, meditar de día y de noche en su palabra, buscar y cultivar la presencia del Señor y estar en el río del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, dice en el verso 5, dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. Fíjate esto. El juicio es lo que antecede inmediatamente a exaltación o condenación. Pero antes nos está hablando de una parte que ocurre aquí en la tierra. ¿Cuál es la parte que ocurre aquí en la tierra? Los pecadores no se levantan en la congregación de los justos. Y vuelve una posibilidad de exhortar a la iglesia del Señor en donde estén, para que podamos acoger de corazón, en nuestro corazón, en nuestra mente, forma de pensar, que nosotros debemos dejarnos limpiar de parte de Dios, para poder estar haciendo parte de la congregación de los justos. Amén. Las aguas también limpian. Entonces, si uno está en corrientes de aguas, lo van a limpiar. Poco a poco, progresivamente, esas aguas lo van a perfeccionar para Dios. Y se va a levantar, o va a ser levantado por Dios el día del juicio. Cuando Dios evalúe. Porque es que a veces uno piensa que el juicio es condenación, paliza, infierno. No, eso no es un juicio. Un juicio es un proceso hecho por un juez para evaluar la condición de algo o de alguien, los motivos y las consecuencias de los actos o de la voluntad con la cual se tomó una decisión. En el verso 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Entre otras, ¿por qué conoce tanto el camino de los justos? Algunos dirían, porque es que Dios todo lo sabe, y eso es verdad. Pero a Dios le gusta que nosotros nos abramos hacia Él, que le contemos nuestros pensamientos, que le contemos los planes. ¿Qué opinas tú, Señor? ¿Qué opina la palabra de Dios acerca de esto que estoy pensando? ¿Qué opina la palabra del Señor acerca de esta cosa que estoy reflexionando? Un plan que tengo, cualquier cosa, si la pones delante de Dios, haciendo lo que dice la palabra, encomienda al Señor tus planes. Consecuencia, Él enderezará tus pasos. Y ese es el camino de los justos. Y ahí está el verso 6 cumpliéndose. Tú puedes estar haciendo que se cumpla el verso 6. Cuéntale tus planes a Dios, encomiéndale tus planes, y si Él está de acuerdo, y si de pronto incluso dice, es que ese plan yo te lo di, magnífico, o tal vez tenga Dios que decir a través de su palabra, ese plan no es mío, los motivos de tu corazón no son buenos, no tiene un propósito eterno, o no lo estás dimensionando con ese sentido. Tal vez sí tenga un propósito eterno, pero tengo que purificar tu corazón para que se cumpla el propósito eterno. Porque nosotros en la carne podemos contaminar o torcer los caminos rectos que Dios nos quiere conceder. ¿Bien? Dice entonces al final de este salmo, mas la senda de los malos perecerá. La senda de los malos perecerá. Se acaba. ¿Pero dónde acaba? En perdición. Ahí es donde todo termina. Esa es la muerte segunda y la condenación después de un juicio para vida eterna o muerte eterna. Entonces, tenemos que estar atentos a qué estamos haciendo diariamente, precisamente para estar en los ríos del Señor. ¿Amén? Amén. ¿Amén, amén? Amén. Muy bien. Ya con esta base, entonces miremos un momentico un verso en Isaías capítulo 12. Porque seguro que si uno le pregunta a cualquier persona, todo el mundo quiere bienestar. El que no quiera bienestar es rarísimo. ¿A quién le puedo yo preguntar si tiene bienestar o no? Si quiere bienestar o no quiere bienestar. Todo el mundo quiere bienestar.
¿cierto? Por ejemplo, el que estornuda quiere bienestar. Quiere estar sin estornudos, ¿verdad? El que está enfermo quiere bienestar, quiere estar sano. El que está pobre quiere bienestar, quiere estar próspero. El que ignora quiere bienestar, quiere conocer y saber, estudiar y aprender. ¿Cierto? Y eso es desarrollo. Si nosotros no nos desarrollamos, ¿cómo nos sentimos al final de la historia? Pésimamente mal. No disfruto. ¿Por qué? Porque no me desarrollé. ¿Qué es desarrollar? Desarrollar es madurar. Madurar, crecer, ver las cosas de una forma diferente, tener voluntad y aplicar la voluntad a un proyecto, ¿verdad? Más si es un proyecto que Dios mostró, estando en su consejo, meditando de día y de noche en su palabra. Yo quiero bienestar. ¿Qué hacer con este jefe? ¿Qué hacer en este empleo? ¿Qué hacer en este negocio? ¿Qué hacer en la iglesia? ¿Qué hacer en el gobierno de las naciones? ¿Qué hacer en los ministerios? Ya sea los ministerios de la iglesia o los ministerios de la nación. Todas estas cosas tienen que ver qué hacer con mi familia o la de todos los días. ¿Qué hacer conmigo mismo? ¿Cuál es el plan para hacer algo conmigo mismo? Y le puedo preguntar a Dios en oración, ¿cuál es tu plan conmigo mismo? ¿Cuál es el plan que tú tienes? ¿Verdad? Y aquí, en el capítulo 12 de Isaías, el título me gusta mucho para este tema porque dice Cántico de Acción de Gracias. Dice en el verso 3, para ahorrar un poquito de tiempo, solo voy al verso 3, porque estamos hablando de ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, y aquí dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿Cómo es que las saco? ¿Cuál es el balde con el cual yo puedo ir a las aguas de la salvación para tomarlas para mí? ¿Cuál es el balde espiritual que Dios me está diciendo? Úsalo. El gozo. El gozo. Pero cuando una persona no prospera, ¿cómo se siente? ¿Gozosa o triste? Triste. ¿Realizada o frustrada? Frustrado. Y así podemos empezar a hacer paralelos entre lo positivo y lo negativo de mi escogencia. Si escojo ser flojo, no trabajar duro, no cumplir mis horarios, no cumplir con lo que sé que debo hacer, entonces lo que yo puedo esperar es que mi camino perezca. Pero ¿cómo puedo tener fuerza, conforme a las promesas de Dios, para continuar y perseverar? Puedo tener fuerza con las aguas de la salvación. Una clave que entonces nos está dando Dios, no importa por qué estemos pasando o viviendo, cuida el tesoro del gozo. El gozo es la llave que Dios nos está mostrando a través de esta escritura, precisamente para capturar todo lo que la salvación implica para un creyente. Y una de las cosas que la salvación implica para un creyente es el bienestar. ¿Amén? Amén. Amén. Puede venir tribulación o angustia, desnudez, lo que sea. Pero también puede venir una gran riqueza. Y si perdemos el enfoque de nuestro corazón en Dios, esa bendición se puede convertir en maldición. Entonces la bendición no es, entonces mejor no quiero riqueza porque de pronto me pierdo. La bendición es tener un corazón para Dios. Pobre o rico, sabio o necio, el que tiene un corazón para Dios será guardado por Dios. Amén. Juan capítulo 7 nos da unas pautas bien importantes que quisiera repasar muy rápidamente. Es un tema muy rico, pudiéramos profundizar mucho, pero el tiempo es corto. Entonces en el verso 37 al 43 vamos a ver qué pasa con estos ríos de la salvación, las aguas de la salvación, las cuales tengo que coger usando el gozo para sacar del pozo de la salvación y beber. Por eso Jesús dijo, el que venga a mí,
nunca tendrá sed. ¿Quién es el gran pozo de la salvación? Cristo, Jesús, es el gran pozo de la salvación. Y aquí en el verso 37 al 43 tenemos esta escritura que dice, ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Cómo dice cuál Escritura? La que meditamos de día y de noche. ¿Para qué medito de día y de noche en esa Escritura? Para creer en Jesús, como dice la Escritura, no como yo pienso o como dice el vecino. Ojo con el consejo de malos. Otra Escritura dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Tesoros antiguos y tesoros nuevos. Tesoros antiguos, fundamentos de la Escritura. Tesoros nuevos, revelación mayor de esa Escritura. Entonces vamos creciendo. Eso es un indicio de madurez. Un ejemplo. Un niño ya tiene toda la genética para llegar a ser un hombre maduro. Si no se trastorna el proceso de crecimiento, alimentación, nutrición, deporte, ejercicio, exigencia mental, estudio, disciplinas. Todo esto habla de disciplinas. Si tengo disciplinas y las pongo en práctica, esas disciplinas me hacen madurar. Voy a ser un hombre de bien. Si todo se lo pongo en bandeja a mis hijos, entonces los estoy mal acostumbrando, los vuelvo consentidos y caprichosos. Después no voy a esperar que sean hombres de bien porque nunca lucharon para sacar un poco de agua. Tengo que enseñarles a sacar el agua. ¿Cómo voy a sacar el agua? Les estoy contando, voy a sacarla con gozo. Joven o viejo, tengo que cuidar la alegría de mi corazón. Amén. Dice que la alegría del corazón hermosea el rostro. Y una persona puede estar llena de situaciones y uno dice, pero ¿por qué se ve así? No todo demacrado, caído, vencido, derrotado, gozoso, lleno del Espíritu Santo. Imagínate, por ejemplo, un hombre como San Pablo, pasando situaciones tan difíciles en un reino como Roma, y lleno de gozo, a carcajadas, en la cárcel de Roma y se ríe. Eso es algo sobrenatural, cualquiera estaría llorando. ¿Por qué? Fue un hombre forjado por Dios. Dios no lo puso en el ministerio de un momento para otro. Más o menos, algunos historiadores dicen una cosa, otros otra, pero aproximadamente fueron 17 años intensos de trabajo de Dios con Pablo. Tesoros antiguos, fariseo de fariseos, alumno de Gamaliel. ¿Le enseñaron la Torá? Bien, se la enseñaron bastante bien. ¿A quién usó Dios para traer revelación de la Torá? A Pablo. ¿Cuál es la super revelación de la Torá? Jesucristo. ¿A quién conoció personalmente por revelación en el cielo? Pablo conoció a Jesucristo. Y luego pudo explicar a Jesucristo bastante bien. Y incluso hay un pasaje bíblico en Hechos 9 donde se dan la mano con otros discípulos, apóstoles del Cordero, en señal de compañerismo, porque hablaban de lo mismo. Entonces ellos se dieron cuenta, Pablo lo conoce. Pablo conoció a Jesús después de ascendido al cielo. ¿Qué diferencia hay con nosotros? Ninguna. ¿Podemos conocer a Cristo ascendido en el cielo? Sí. ¿El Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, te lo puede mostrar y hacer conocer? Claro que sí, igual que a Pablo. Amén. Amén. Yo estaría feliz por eso. Amén. Amén. Bueno, ahora, dice acá que eso dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Cómo recibo el Espíritu si creo la palabra? Porque Jesús mismo dice, los que creyesen en Él, según la Escritura. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Siguiente paso.
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir por creer en Él, como dice la Escritura. Dios pone un fundamento, y me parece que debo decir que el fundamento para respetar al Espíritu Santo es conocer la Biblia. Tremendo. El Espíritu Santo nos da la Escritura y la deposita y la revela para que lo respetemos. Él sabe que sin eso no lo podemos respetar. Pero Él la pone primero para que luego lo podamos respetar. Andar en el Espíritu significa respeto al Espíritu Santo. ¿Pero cómo lo respeto? Conociendo la Escritura. Hay cosas que no debo hacer, entonces no las hago porque Dios dice y la Biblia lo dice, y si lo guardo, entonces seguiré como un árbol plantado junto al río de Dios. ¿Y quién me trae el río de Dios? El Espíritu de Dios. Amén. ¿Amén? Entonces, si conozco la Escritura, respeto al Espíritu Santo y me mantengo junto al río de Dios. ¿Amén? Aleluya. Amén. Dice en el verso 39, entonces, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero hoy ya está glorificado. Así que tenemos una puerta. Recordemos, Jesús dice, yo soy la puerta. Tenemos una puerta abierta al reino de Dios si creemos en Jesús y Él nos va a dar su Santo Espíritu. Amén. Amén. Con todo esto, entonces ya podemos ver algo bien hermoso en Isaías capítulo 26. Recordemos, esto no se nos debe olvidar nunca. Si respetamos las Escrituras, respetamos al Espíritu de Dios. Hay gente que anda diciendo cosas muy feas acerca de los dones del Espíritu. Y tienen que ponerle mucha atención a ver si están más bien cayendo en la posibilidad de blasfemar del Espíritu Santo porque no conocen la Escritura. O se pierden tremenda bendición. Se pierden lo más grande y glorioso del Espíritu Santo porque no creen en Cristo como dice la Escritura. La interpretan a su antojo. Uno les puede mostrar, ahí, mire, lea, y la gente no quiere creer. A los suyos vino y los suyos no lo quisieron recibir. Se sigue cumpliendo. Entonces hay iglesias donde rechazan el fluir del Espíritu Santo. Eso es un pecado, es una gran pérdida. Ahora, en Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cómo me llenará de esa gran paz? ¿Y cómo desarrollará esa gran confianza? Meditando en su palabra de día y de noche. Entonces, Dios me establece en el reino de su salvación y en la salvación de su reino a través de la misma palabra, meditando en ella de día y de noche, y va a guardar en completa paz mis pensamientos. ¿Por qué? Porque ya no voy a hacer lo que yo quiera. Y por eso te voy a invitar, para terminar, a que leamos un verso en Proverbios 16, capítulo 16, verso 32. ¿Cómo guardará Dios mi bienestar? ¿Cómo guardará Dios mi completa paz? ¿Cómo desarrollará Dios esa gran confianza? ¿Qué hará Dios para que yo crea más y más y más y darme más fe cuando los discípulos le dicen a Jesús: Maestro? ¿Qué estaba haciendo? Enseñándoles. ¿Cuál fue el ministerio que sobresalió en la boca de los discípulos cuando le dijeron: Maestro? ¿Aumenta nuestra fe? Necesitamos enseñanza de la palabra del Señor para aumentar la fe. Y al aumentar la fe, mayor revelación, más bienestar, más confianza, más paz, y todo es un proceso cada vez más alto. Dios nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y tenemos que vencer a este mundo. Jesús dice: no temáis, yo he vencido al mundo. Si Él nos profetiza que lo podemos vencer también, nosotros podemos estar en medio del mundo siendo luz.
siendo luz. Pero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Salir corriendo porque nos da miedo meternos al mundo si Dios nos envía para conquistar naciones para Él? O más bien tenemos que meditar de día y de noche, ser maduros, desarrollarnos, dar fruto y llevarlo a las naciones. ¿Qué harías tú? Quiero madurar, yo no me quiero quedar enano, quiero desarrollarme, esa genética espiritual, soy hijo de Dios, quiero dar fruto igual que Cristo Jesús. Poderoso, ¿verdad? Fruto que permanezca para siempre. Está hablando de algo eterno, no de llevar cositas, sino de llevar el reino de Dios. Sigue diciendo Dios, cuando lleguen a alguna parte digan, el reino de Dios está aquí. Amén. Amén. Debemos tener una vida cultivada en Dios, vida del reino. Verso entonces 32 de Proverbios 16, para terminar, dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. ¿Qué hace el del mundo? Ponerse bravo. A ver, ¿a quién asusta? ¿A quién controla? ¿A quién manipula? ¿Verdad? Y aquí dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. ¿Eso qué está mostrando? Dominio de sí mismo. ¿Dónde lo adquirió, pastor? ¿Dónde lo adquirió, mi hermano? Lo adquirió junto a aguas de reposo, junto al río de Dios, junto a las corrientes de agua del Espíritu de Dios. ¿Dónde adquirió ese dominio propio? ¿Dónde adquirió esa mansedumbre, esa templanza, esa tranquilidad, esa paciencia que usted tiene, hermano? Es que, me sorprende. ¿Dónde adquirió todo eso? Son virtudes de Cristo transferidas a nosotros por el Espíritu Santo. Es una impartición de parte de Dios. ¿Amén? Amén. Y dice en el verso 32, parte B, escucha, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Los creyentes tenemos que estar atentos a esto. Es posible que nos estén tentando con doctrinas raras, que no son de la fe de Dios, para conquistar lo que nos es dado por Dios. Tenemos que entender la sana doctrina. Tenemos que entender que gloria, honra, honor, riquezas vienen de parte de Dios cuando servimos a Dios, pero que bajo engaño podemos terminar sirviéndole al mismo diablo, que es el príncipe de este siglo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia que marcó la diferencia en la vida de Jesús? Jesús le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué? ¿Por qué pudo Jesús responder así? Porque meditaba en la palabra de Dios de día y de noche. Recordemos entonces que Él es el Rey justo. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra y te pedimos que la impartas en el corazón de todos los que escuchen esta predicación, esta enseñanza a través del video. Te damos gracias, Señor, por bendecirnos con sabiduría que viene de lo alto y con la fuerza de tu Santo Espíritu. Pon en nosotros el dominio propio que necesitamos, pues no nos has dado espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio de sí mismos. Gracias, Señor, por ayudarnos a ser ejemplo para muchos. En Cristo Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén. Amén.